Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie Biel, Doctor's Minds, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Big Night, explícate. Realmente estaba empezando a enojarme. ¿Cuánto tiempo más iba a jugar con mi cabeza? Sentía como si estuviera corriendo en la palma de su mano, sin importar cuánto intentara escapar o esconderme, no podía alejarme. Primero acepta ser mi novio, luego te lo diré. No, ¿por qué debería aceptar? Solo me siento bien con él. No significa que tenga que amarlo. El conductor se quedó en silencio, su rostro impasible e ilegible. Dijiste que me has querido durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Me calmé y le pregunté de nuevo. Scratch. El sonido de los neumáticos del lujoso auto chirriando en la carretera fue tan fuerte que casi me lancé hacia adelante. Afortunadamente, salvado por el cinturón de seguridad. De lo contrario, definitivamente habría atravesado el parabrisas. Clic. Salió del auto y se dirigió directamente a un parque público cercano en mi vecindario, que incluso a las 9 de la noche todavía tenía algunas personas caminando alrededor. Lo seguí en silencio. ¿Qué estaba tramando? Big Night se detuvo mirando hacia el lago de tamaño mediano rodeado de grandes árboles. Este lago todavía se conectaba a un río importante y desde esta distancia los rascacielos con sus luces encendidas brillaban contra el agua, pareciendo estrellas. Creo que definitivamente no lo harías. Fruncí el ceño mientras lo miraba. En este momento, él seguía ahí, perdido en sus pensamientos como si estuviera en trance. Cuando era niño, solo era un chico flaco y callado sin muchos amigos. Se giró para sonreírme y luego se sentó en el césped, con la suave brisa soplando para aliviar un poco. Así que me senté a su lado hasta que estaba en 10º grado. Conseguí a Khan como amigo y él hizo que mi vida tranquila fuera más social, llevándome a su casa todos los días. Un día estaba esperando al conductor para que me recogiera aquí mismo en el parque, pero como el viento era fuerte, mi tarea de arte que debía entregar al día siguiente cayó al suelo. Lo miré con simpatía, pero él me sonrió como si ese incidente hubiera traído algo bueno. No sé nadar, y Khan ya se había ido, diciendo que podía tomar una foto y terminar el boceto en casa, pero en ese momento pensé que la atmósfera era agradable, así que decidí seguir dibujando. No pude evitar sonreír ante el lado artístico de Big Night. Él también estaba sonriendo como si estuviera saboreando el recuerdo. Por arrepentimiento pensé que el agua no podía ser tan profunda, así que decidí recuperarlo yo mismo. Si esto fuera una historia de terror, estaría teniendo escalofríos, pensando que podía decirme que es el fantasma de un niño ahogado. Terminaría pateando al fantasma de vuelta al agua, y luego me hundí. Realmente me sorprendí, usando todas mis fuerzas para gritar y agitarme, hasta que finalmente perdí toda mi fuerza y conciencia. Ahora la atmósfera se está volviendo espeluznante. Vamos, Nike, no estás tratando de asustarme, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Cuando abrí los ojos vi a este chico increíblemente hermoso. Si no hubiera visto que llevaba el mismo uniforme de una escuela solo para chicos que yo, habría pensado que era una chica tomboy. La historia comenzó a sonar familiar. Él fue quien me salvó y ese fue el comienzo de todos mis sentimientos. Recuerdo que en este 9º grado, después de aprender RCP en la clase de salud, era bastante bueno en eso. Ese día, cuando vio a un chico ahogándose, hice que los salvavidas lo sacaran y fui yo quien le dio respiración boca a boca y compresiones en el pecho. En ese momento solo quería que sobreviviera, que despertara sin ninguna aversión a realizar RCP en otro chico, y fue entonces cuando me di cuenta cuál era el objetivo de mi vida. Una vez salvé a un chico de ahogarse y por él decidí convertirme en doctor con determinación e intención. Nos giramos para mirarnos e intercambiamos sonrisas. Sentí calor en todo mi corazón.
Siempre pensé que si alguna vez volví a encontrarme con ese chico, me gustaría agradecerle. Gracias, Big Night, por ser mi inspiración. Cuando está tan cerca del final del mes, por supuesto, semana de exámenes. Uf, después de la obra benéfica que me hizo famoso junto a Big Night como una pareja porque fue una gran noticia tanto en los medios principales como en las redes sociales, debido a que la madre de Big Night es la primera parlamentaria mujer en impulsar y apoyar la legislación sobre derechos LGBT, y las noticias en redes sociales tenían comentarios tanto positivos como negativos, tanta admiración como odio, pero ese no es el punto aquí. El punto es